Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio estar aquí esta hora para considerar el tema que nos ocupa. Y el tema es precisamente arrebatamiento, dos puntos, pretribulacionismo, punto. Israel, dos puntos, Satanás y 144,000 sellados. Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad de tratar esta consideración bíblico-escatológica. Te rogamos que nos ayudes para hacerlo a la manera de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues como ya lo hemos indicado, el tema que nos ocupa en esta ocasión es arrebatamiento, dos puntos, pretribulacionismo, punto. Israel, Satanás y 144,000 sellados. Bueno, sí tengo que hacer la aclaración de cómo estamos manejando la información de un tiempo acá. Y bueno, los signos de puntuación son muy importantes para separar las dos ideas preponderantes en el tema general. Esto que yo acabo de leer es el tema general que nos va a estar ocupando durante todo este tiempo. Pero como ustedes ya lo han visto en casos anteriores, este tema general está formado a la vez de dos subtemas. Entonces, el primer subtema tiene que ver con el arrebatamiento. Recuerden que mi mano derecha es un recurso didáctico, entre comillas, creativo, para ilustrar las dos fases o los dos lados de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de palma de la mano, estamos hablando del arrebatamiento, ¿ok? Arrebatamiento, y en este caso estamos manejando el primer subtema, que es el pretribulacionismo, pero cuando damos vuelta a mi mano derecha o usted a su mano derecha, entonces tenemos el dorso de la mano y tenemos a Israel. Acuérdense que Israel es preponderante en la semana 70, dorso de la mano, y allí entonces estamos tratando un segundo subtema que es precisamente Satanás y 144,000 sellados. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque mientras nosotros no entendamos que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando ya en su primera fase, el inminente arrebatamiento, no vamos a comprender las otras ideas que deben quedar claras. Entonces, en este caso, de primera mano, pues nos vamos a centrar nosotros en lo que tiene que ver con palma de mi mano, inminente arrebatamiento. Y en este caso, lo primero que tenemos que decir al considerar esta primera parte o primer subtema es, de las 4 teorías sobre el momento del inminente arrebatamiento, tenemos una pregunta: ¿cuál? Y entonces ahí, ¿cuál? Pues está entre signos de interrogación y luego viene pues la respuesta o la consecuencia a esa pregunta, y es la teoría pretribulacionista. Bueno, con respecto a la teoría pretribulacionista, tenemos que decir en esta ocasión, en este subtema relacionado con palma de mi mano, inminente arrebatamiento, que la naturaleza de la semana 70 no permite la presencia de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre el momento del arrebatamiento, nosotros tenemos que decir que cuando estamos diciendo que es inminente,
estamos diciendo que no estamos esperando que se cumpla nada. No estamos esperando ver alguna señal, que llegue una fecha. No estamos esperando nada. Entonces, por eso decimos que el arrebatamiento es inminente. Entonces, a la luz de las señales que podemos ver en todos los ámbitos de la vida, entonces aquí tengo que hacer la primera aclaración. Yo estoy diciendo de una manera muy clara que la inminencia del arrebatamiento significa que el arrebatamiento se puede llevar a cabo en esta misma fracción de segundo, en un átomos, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense que nosotros ni siquiera tomamos conciencia de cuándo abrimos y cerramos nuestros ojos, porque es algo que se da tan rápido. Bueno, así de rápido va a ser el inminente arrebatamiento. Entonces, sí hemos dicho que no necesitamos, ay, pues tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro, tenemos que ver esto, tiene que llegar este mes, tiene que llegar. No, no estamos esperando nada. Sin embargo, a la luz de las señales que podemos ver en todos los ámbitos de la vida, podemos fácilmente deducir la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción. Pueden decir ustedes, bueno, acabas de decir que no necesitamos ninguna señal, ningún evento, ninguna fecha. ¿Y por qué estás entonces señalando la palabra, perdonen la medio redundancia, señales? Por lo siguiente, cuando nosotros estamos hablando de las dos fases, los dos lados, las dos partes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ejemplificada en mi mano derecha, estamos diciendo que a la luz de la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, entre el arrebatamiento de la iglesia y el fin de la semana 70, hay exactamente 7 años que forman precisamente la semana 70 o la semana 70 de Daniel. Entonces, cuando nosotros decimos que ahorita a estas alturas del partido, cuando nos encontramos en el paréntesis de de aproximadamente 2000 años, cuando terminó la semana 69, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y el inicio de la semana 70, mismo que todavía no se ha realizado, el inicio de la semana 70 se va a realizar cuando el anticristo confirme el pacto con muchos, el pacto con Israel. Entonces, en este paréntesis, entre la semana 69 y la semana 70, estamos en lo que Mateo llama principio de dolores, Mateo 24:8. Entonces, ¿por qué nosotros estamos viendo tantas, vuelvo a la palabra que nos ocupa, señales? Bueno, por lo siguiente, porque lo que viene en la semana 70, primera parte tribulación y segunda parte gran tribulación, ya dijimos que la semana 70 la podemos definir como tribulación y lo haríamos correctamente. Entonces, debido a que lo que viene en la semana 70 desde el inicio, pero preponderantemente en la segunda parte, es decir, en el segundo periodo de 3 años y medio, va a ser algo tan difícil, algo tan peligroso, algo de tanta tribulación que ningún hombre que ha pisado este planeta desde que el hombre fue puesto en este planeta, nunca ha sucedido. Entonces, permítanme usar esta ilustración. Es como si nosotros, ahorita que estamos
perdón, en el paréntesis entre la semana 69 que ya terminó y la semana 70 que no ha terminado, en el principio de dolores, es como si estuviéramos viendo a lo lejos como un incendio muy grande. Nosotros no estamos en el incendio, pero es como cuando en una ciudad, por ejemplo, explota un negocio donde venden pólvora, digamos. Todo eso que se usa, la pirotecnia en Navidad, en ese tiempo. Bueno, nosotros vemos hacia allá y vemos que está subiendo un humo muy negro o sencillamente quizá en ocasiones sean perceptibles las llamas, qué sé yo, pero nosotros estamos viendo a la distancia algo que puede ser resumido en un dicho de la sabiduría popular que no está en la Biblia, pero que hace sentido cuando dice que por la víspera se saca el día. Entonces, eso que nosotros estamos viendo ahorita en todo el planeta, terremotos, lluvias torrenciales, volcanes haciendo erupción, millones de ellos en el fondo del mar que no estamos viendo, pero el hecho de que no los estemos viendo no quiere decir que no están. Ahí están, hay millones y muchos otros que están ya en una erupción constante. Bueno, y para muestra un botón basta, ¿verdad? Tenemos el de La Palma, que me imagino que ustedes ya lo habrán visto. Canarias, Islas Canarias en España. Entonces, con este ejemplo de este volcán que está haciendo una erupción de una manera especial, especialmente terrorífica, diría yo, allí en Islas Canarias, en España, bueno, es algo que nosotros estamos viendo y mucha gente dice, dice, es que ya estamos en la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación, estamos en el inicio de dolores o principio de dolores. Entonces, estamos viendo de lejecitos, entre comillas, lo que viene en la semana 70, pero la semana 70 no ha comenzado. Entonces, y si alguna persona tuviera problema o tuviera problemas con la doctrina de la inminencia del arrebatamiento antes del inicio de la semana 70, por las razones teológicas, históricas, sociales, etcétera, que quiera y mande, recuerde que lo mismo es aplicable al resto de las teorías. O sea, si usted tiene alguna consideración y dice, por esto yo no me inclino al pretribulacionismo, pues está en su derecho, pero recuerde que las mismas eh, críticas o consideraciones adversas que pudieran hacerse al pretribulacionismo, pues también se hacen con respecto a cualquiera de las tres restantes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre el momento del arrebatamiento de la iglesia, nos estamos manejando bajo el tema de las cuatro teorías. ¿Cuál? La pretribulacionista. Y entonces la línea fundamental que seguimos manejando es la naturaleza de la semana 70 no permite la presencia de la iglesia. Entonces, si solamente nos centráramos en la inminencia del arrebatamiento en base a los acontecimientos abundantes alrededor del mundo, con eso tendríamos nosotros suficiente para concluir que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser hoy. Hay una frase que posiblemente usted debe haber escuchado aquí, allá o acullá,
Y esa frase es la siguiente: hay quienes están más interesados en el futuro que en el presente. Si usted escucha esta frase, generalmente la escuchará en un sentido negativo. Generalmente la escuchará de alguien para quien el arrebatamiento de la iglesia no es inminente. Generalmente usted escuchará esa frase de alguien para quien el arrebatamiento no puede ser hoy mismo. La iglesia que se va a ir, la parte de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, es excelente en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, la parte de la iglesia que va a ser arrebatada muy pronto, otra vez, es excelente, fue excelente en el pasado, es excelente en el presente y lo será, con el favor de Dios, en el futuro. Bien. Sobre este mismo tema general, arrebatamiento, 2 puntos, pretribulacionismo, punto. Israel, 2 puntos, Satanás y 144,000 sellados. Bueno, ahora yo quiero que ustedes me hagan el favor de dirigir su atención a la parte que tiene que ver con Israel. Ya dijimos que en el tema general hay 2 subtemas, uno que acabamos de tocar superficialmente porque era la parte final que quedó pendiente de la anterior consideración bíblico-escatológica, y ahora nos vamos a centrar en dorso de la mano, lo que tiene que ver con Israel, Satanás y 144,000 sellados. Entonces, de este segundo subtema que tiene que ver preponderantemente con Israel, dorso de la mano, vamos a fijarnos en lo que tiene que ver con el capítulo 12 mismo que estamos finalizando en esta ocasión. Yo me voy a referir a Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17. Yo le voy a pedir que por favor usted ya solito ahí en su casa lea todo el capítulo 12, versículos 1 al 17, para que tenga un mayor provecho de la consideración bíblico-escatológica en esta ocasión. Y entonces nosotros ahora nos vamos a manejar en dorso de la mano con respecto a la mujer y al hijo varón. Estamos cerrando el capítulo 12 de Apocalipsis. Miren, en esta visión, tanto la mujer como el hijo que ella da a luz son simbólicos. Los antecedentes bíblicos de este cuadro profético se hallan en la historia de José y sus hermanos en Génesis capítulo 37 y versículo 9, lo cual les sugiero también que vayan leyendo, pues ya ustedes solitos. Miren, muchas interpretaciones se han dado a esta profecía. Los 3 elementos sobresalientes son la mujer, el dragón y el hijo varón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cierre del capítulo 12 de Apocalipsis porque ya estamos por internarnos en el capítulo 12 de las 2 bestias, tal. Pero yo quiero dejar en su mente un cuadro completo a través de ideas generales para ir cerrando el capítulo 12. Entonces, dijimos que muchas interpretaciones se han dado a esta profecía y que los 3 elementos sobresalientes son la mujer, el dragón y el hijo varón. Pero en primer lugar, ¿quién es la mujer con dolores de parto? Algunos dicen que la mujer es la iglesia nominal y que el hijo
es la iglesia verdadera. Otros ven en la mujer una representación de María, la madre de Jesús. Sin embargo, no existen pruebas bíblicas para identificar a la mujer como la iglesia nominal, ni tampoco para identificarla como María. La opción más bíblica es considerar a la mujer del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, mismo que estamos cerrando ahora, como un personaje simbólico representando a la nación de Israel. ¿Representando a quién? ¿Es símbolo de quién? Pues de la nación de Israel, como se ve en. Entonces es bien importante que cada uno de ustedes, cuando estén haciendo el repaso o el recuento del capítulo 12 que estamos cerrando ahora, que ustedes vean por sí solos las justificaciones escriturales que tenemos para afirmar que la mujer del capítulo 12 es una representación simbólica de la nación de Israel. Pero no se puede afirmar una idea tan preponderante como la que acabo de señalar solamente porque se escucha bonito, solamente porque es lo que yo pienso, solamente porque es lo que yo opino. Claro que no, sino que tenemos que ver lo que dice la Biblia. Entonces, por razón de tiempo, yo les voy a mencionar a ustedes las justificaciones escriturales que tenemos para afirmar que la mujer del capítulo 12, que estamos concluyendo en esta ocasión, representa al Israel nacional. Entonces, por favor, ustedes, por ustedes mismos, vean Isaías, perdón, Isaías 54 y por favor lean el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Pero también Jeremías es una fuerte justificación escritural para decir que la mujer del capítulo 12 del libro de Apocalipsis es el Israel nacional, que esa mujer está representando simbólicamente al Israel nacional. Esto lo podemos constatar bíblicamente también en el escrito, en el libro de Jeremías, exactamente en el capítulo 3 y en el versículo 1. Pero también nos podemos ir a Oseas. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas y nos vamos al capítulo 2, hay también 3 versículos preponderantes que son nuestra justificación escritural para decir la mujer del capítulo 12 es una representación simbólica de la nación de Israel. Y los versículos del capítulo 2 del libro de Oseas también son 3. Es el versículo 7, el versículo 14 y el versículo 19. Así que tenemos la justificación escritural necesaria y suficiente para identificar, ya cerrando este asunto del capítulo 12, diciendo que la mujer es una representación simbólica de la nación de Israel, tomando como justificación escritural tanto a Isaías como a Jeremías y a Oseas específicamente en los versículos citados. Pero en segundo lugar, si nosotros estamos haciendo un cierre a manera de conclusión de la mujer y el hijo varón del capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos otra pregunta que tiene que ser contestada en esta recapitulación, retroalimentación a manera de conclusión. Y entonces la pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿a quién representa el dragón en el capítulo 12? Bueno, la identificación de este elemento es muy fácil, bien difícil y bien fácil, ¿verdad? Pues bien fácil. Puesto que las escrituras usan términos como Leviatán.
Leviatán, en Job, capítulo 41 y versículo 1. Ustedes solitos lo pueden buscar. Y dice, Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa. Y eso nosotros lo podemos ver claro en el pasaje citado. En Isaías capítulo 27, versículo 1. Isaías 27, 1 registra esta idea preponderante. La serpiente con astucia está totalmente identificable en 2 a los Corintios 11:3. Y por usted mismo también puede ir y checar lo que se dice sobre la serpiente antigua en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y también en el capítulo 20, versículo 2. Entonces, de acuerdo con estas citas, pues es lógico que el dragón representa a quién, pues representa a Satanás. Por eso nuestro tema general en esta ocasión es arrebatamiento, pretribulacionismo, Eso fue lo que ya consideramos anteriormente. Pero ahora nos estamos centrando en el segundo subtema, Israel. Satanás y 144,000 sellados, ¿ok? Y entonces, ya más específicamente, pues nos estamos enfocando en la idea de la mujer y el hijo varón de Apocalipsis 12, del 1 al 17. Entonces, de acuerdo con las citas anteriormente mencionadas, es lógico que el dragón representa a Satanás. Muy bien. En tercer lugar, bueno, pues nosotros tenemos que contestar. Ya en esta retroalimentación, claro, tenemos que contestar todos nosotros la pregunta en tercer lugar, que es precisamente, ¿quién será el hijo varón? Si la mujer es simbólica, el hijo que ella dará a luz también será simbólico. Por otra parte, no debemos confundir los hechos históricos con los proféticos, como sucede al decir que el hijo que nace a mediados de la gran tribulación es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no ascendió al cielo para escapar de Satanás, como sucederá con el hijo varón de Apocalipsis 12:5. Imagínense ustedes, ¿cómo vamos a decir que ese hijo varón de esta mujer que está con los dolores de parto es nuestro Señor Jesucristo? Hasta crees el Señor Jesucristo corriendo porque Satanás lo viene persiguiendo para dañarlo. Claro que no. O sea, eso es confundir, ¿verdad? Los hechos. Entonces, sí es cierto que el hijo varón de Apocalipsis 12:5 sí es arrebatado al cielo, ese hijo varón, para escapar de Satanás, como sucederá con el hijo varón. Ya lo dijimos, de Apocalipsis 12:5. De ahí nuestro subtema, Israel, Satanás y 144,000 sellados. Bueno, pues ahora nos estamos dirigiendo a los 144,000 sellados, ya a manera pues de conclusión. Entonces, por lo tanto, consecuentemente, después de haber afirmado lo siguiente, solo nos queda la opción de identificar a este simbólico, ¿a este qué? Simbólico, hijo varón con un pueblo, no con un individuo. Y el único grupo numeroso en el cual se hallan las características de este personaje simbólico son los 144,000 sellados.
Esto se anuncia en las palabras del profeta. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz. ¿A quién dio a luz? Pues a sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos manejándonos específicamente en este tema que estamos cerrando, arrebatamiento, dos puntos, pretribulacionismo, punto. Ese ya lo terminamos. Ya estamos terminando a esta altura del tiempo que tenemos en esta ocasión. Estamos entonces al presente con Israel, dos puntos, Satanás y 144,000 sellados bajo la idea ya más específica que tiene que ver con la mujer y el hijo varón, precisamente del capítulo 12 que estamos cerrando, versículos 1 al 17. Bien, cuando nosotros hemos hecho las afirmaciones pertinentes, obviamente que nosotros nos hemos referido al profeta Isaías, en la última, ¿verdad? Al profeta Isaías, el príncipe de los profetas, en el capítulo 66 y versículo 8, es decir, ya en la parte final del libro del profeta Isaías. Entonces, esta es otra justificación escritural que nosotros tenemos que manejar para que cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis vayan quedando bien grabados y bien ordenados en nuestra mente. Entonces, Isaías 66:8, claro, señalado, ¿verdad?, para el tiempo en el que nosotros vamos y consultamos todas las bases bíblicas que nos sirven para estar diciendo precisamente lo que estamos señalando. Entonces, no se vale que nosotros tomemos cualquier tema de la malla escatológica desde Génesis hasta Apocalipsis y que sencillamente digamos palabras, ideas y que nunca digamos dónde está en la Biblia. Eso es muy importante. Así que nuestra cita última hasta este momento, Isaías 66:8. Bien, cuando nosotros estamos hablando de los 144,000 que serán arrebatados en Apocalipsis capítulo 12 a la altura del versículo 5, y que la palabra es bien clara cuando dice que no se ven más en la tierra, sino hasta la altura del capítulo 14 de Apocalipsis y versículo 1, porque ellos serán las primicias del reino de Cristo. Estamos hablando del milenio. Y aquí estamos basándonos específicamente en Apocalipsis 14, versículo 4. Quiere decir que si ustedes van siguiendo la secuencia de los pasajes con sus versículos específicos que han sido presentados, ustedes pueden ir armando bíblicamente el mensaje preponderante que tiene para nosotros en estos días la mujer y el hijo varón en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, el triunfo de Miguel sobre el dragón, es decir, sobre Satanás, constituye el segundo desalojo de Satanás, según el capítulo 12 de Apocalipsis, a la altura de los versículos 7 al 12. Recuerden que en una ocasión anterior nosotros ya hemos visto específicamente los 4 desalojos de Satanás, pero estamos diciendo que el triunfo de Miguel sobre Satanás, es decir, sobre el dragón, constituye el segundo de 4 que ya vimos, desalojo de Satanás. Si usted quiere hacer la retroalimentación ya con respecto a los 4 desalojos de Satanás, ustedes pueden consultarlo en en el análisis bíblico escatológico que corresponda
Si fue en viernes, pues acuérdense que todos los viernes a las 8:30, a través de un estreno y a través de Iglesia y Misión Organización Religiosa, ahí estamos con la consideración bíblica que va en una secuencia ordenada para que nosotros vayamos captando más claramente el mensaje del libro, que es el único totalmente profético de toda la Biblia, es decir, Apocalipsis. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que todos los viernes, con el favor de Dios, a las 8:30, a través de Iglesia, Emisión, Organización Religiosa, tenemos 8:30 de la noche, hora Hermosillo, la consideración bíblico-escatológica pertinente. Y el sábado siguiente, de 4 a 5, a través de Radio Vida, se da la parte que sigue, hacerlo ordenadamente para que nuestras ideas también se vayan acomodando ordenadamente. Y si por alguna razón usted no puede ver en el momento que se está transmitiendo, tan sencillo como que cuando usted tenga tiempo, lo sintonice en Iglesia Misión o en Radio Vida a través de Facebook, y entonces siga atesorando para usted lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través del libro de Apocalipsis. Mire, no hay razón para que nosotros ignoremos las escrituras. Muchas personas tienen una idea equivocada de este libro tan precioso. Y bueno, yo ya cité un ejemplo cuando a una persona, más o menos a mediados de este año, le preguntaron, ¿cómo se llama el libro que tal, tal, tal? Obviamente le estaban haciendo una pregunta para que la mujer diera la respuesta Apocalipsis. Y ella dijo varias palabras que se parecían a Apocalipsis. Y una de las palabras que dijo fue eucalipto. No, no es eucalipto, es Apocalipsis. Y es el libro totalmente profético de la Biblia. Mire, usted puede ver en las noticias tantas cosas en todas las áreas y en todos los aspectos. Y la palabra de Dios se lo está diciendo lo que fue escrito hace aproximadamente 20 siglos. Dios nos está hablando para que nosotros estemos preparados para enfrentar la eternidad. Entonces, antes de seguir adelante en esta consideración bíblico-escatológica, solamente quiero dejar grabado, en su mente, que el tema del cual ahorita nosotros nos estamos despidiendo de una manera pues específica ha sido arrebatamiento, 2 puntos, pretribulacionismo, punto. Israel, 2 puntos, Satanás y 144,000 sellados. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos ahora en, en el tema que nos ocupa, pero ya a la altura del capítulo 13, por eso les dije, estamos dejando el 12 y nos estamos introduciendo a un tema general que desde este momento cambia a el inminente arrebatamiento y las 2 bestias. Ahora ese es el tema general que nos está ocupando. El inminente arrebatamiento y las 2 bestias. Pero antes de seguir adelante, yo debo citar por los derechos de autor, ¿verdad? Del copyright, cuáles son los materiales que preponderantemente yo he estado, bueno, que ustedes han estado escuchando y que yo he estado consultando de una manera específica, de una manera particular o de una manera general. Pero sí, pues dice la Biblia, ¿verdad? Que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en primer lugar está la Biblia de Estudio Textual Comentada del ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart, claro, a la cabeza de más de 60 eruditos. También tenemos en segundo lugar Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón.
Y en tercer lugar tenemos lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica en 2 selecciones del señor Max Anders. Bueno, entonces aquí nosotros estamos entrando en los terrenos del capítulo 13 de Apocalipsis. Quiere decir que ya vamos más allá de la mitad del libro de Apocalipsis. Yo les recomiendo que para mañana, porque mañana tenemos pues la secuencia, ¿verdad? De esta consideración bíblico-escatológica a través de Radio Vida. Entonces, para mañana yo les recomiendo que para que obtenga el mayor provecho, pues lea todos los capítulos de Apocalipsis, realmente son pocos. El que tiene muchos es Isaías, pero lea cuando menos Apocalipsis, y estoy hablando específicamente, claro, de todos los capítulos, pero le recomiendo específicamente el 13, porque ahora el 13 preponderantemente va a ocupar nuestra atención por los minutos que nos restan. Muy bien. Nosotros estamos introduciéndonos ahora bajo esa sombrilla, bajo ese tema general, el inminente arrebatamiento y las dos bestias. Ahora nos vamos a introducir en las dos fases de la segunda venida. Nosotros hemos estado hablando mucho de las dos fases de la segunda venida. Entonces ya es hora de que nosotros seamos más específicos, porque ahora es el momento de que nosotros vamos a ir poniendo, es como si tuviéramos una cajonera, ¿verdad? Una cómoda, y que nosotros pusiéramos en cada cajón las partes correspondientes para enviar a nuestro intelecto ideas claras que nos ayuden a comprender de una manera más clara, pues más diáfana, ¿verdad? Más cristalina, la verdad de lo que Dios nos está comunicando en esta hora. Entonces, claro que sí, con respecto pues al dorso de la mano, donde Israel es preponderante, más adelante nosotros vamos a tratar el asunto de bestias, el anticristo y el falso profeta, pero ahorita nos vamos a centrar en primer lugar en palma de mi mano, inminente arrebatamiento, pero específicamente en las dos fases de la segunda venida, que tanto hemos estado hablando, primera fase, segunda fase, primer lado, segundo lado. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Bueno, vamos a decir lo que alcancemos, ¿verdad? En este tiempo, y continuamos mañana a través de Radio Vida con todo el favor de Dios. ¿Qué tenemos que decir preponderantemente con respecto a las dos fases de la segunda venida? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en nuestra mente, y si es memorizado mejor, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, ¿verdad? Ya dijimos, si no hay base bíblica, no hay nada, ¿verdad? Mire, si usted está batallando con ideas de la Biblia que ni siquiera sabe si están en la Biblia, pues deje de mortificarse y mejor busque la justificación escritural. Y si no hay, pues ni se mortifique, ¿verdad? Por eso, de entrada, vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Ustedes saben que cuando los versículos son preponderantes en cuanto a la idea fundamental que estamos manejando, yo siempre hago la lectura para ustedes, porque de otra manera no podríamos seguir claramente el tenor que nos ocupa, el tenor del asunto. Bien. El Señor mismo con voz de mando. ¿Quién? Él mismo. ¿Ok? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, donde en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que la Biblia se expresa obviamente por sí misma. Cuando nosotros estamos viendo el asunto de las dos fases de la segunda venida, lo hacemos porque eso es preponderante en el entendimiento del misterio que fue revelado a Pablo y que él nos menciona de una manera clara y específica, claro, preponderante, cuando nos habla del arrebatamiento en Corintios, pero aquí estamos en primera los Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Entonces, para las personas que no creen en el arrebatamiento, bueno, lo primero que tienen que hacer, si se atreven, es quitar de la Biblia primero a los Tesalonicenses, perdón, 4 del 16 al 18, pero yo no se los recomiendo. Yo lo que les recomiendo es que lo crean, ¿verdad? Miren, cuando nosotros entendemos la diferencia entre primera fase y segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos ganado el mayor porcentaje en el entendimiento de este misterio. Claro que quizá para muchos represente mucho quebradero de cabeza. Bueno, en primer lugar es un misterio. He aquí os digo un misterio. Muy bien. Cuando nosotros estamos viendo la primera, bueno, cuando estamos viendo las dos fases, tenemos que tomar elementos significativos. Y aquí, por ejemplo, cuando dice, recibir al Señor en el aire, en el aire. Eso no se ve en la segunda fase, porque ahí dice que todo ojo le verá cuando venga, y ahí viene la iglesia que fue arrebatada antes, le verá, y dice que en ese entonces, estoy hablando de dorso de la mano, que el Señor Jesucristo va a poner sus pies en el monte que nos señala la Biblia. Eso es totalmente diferente a la primera fase. Entonces, quedémonos con ese dato de primera a los Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, para tratar lo más claramente posible las dos fases de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es importante que, en primer lugar, tratemos lo relacionado con las dos fases de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos entonces los siguientes pasajes. Otra vez, la Biblia hablando. No lo que a mí se me antoja, sino específicamente lo que dice la Biblia y donde lo dice. Y lo dice en Hechos 1:9. Tome nota, y si usted tiene las notas, las referencias bíblicas, usted mismo puede armar el pensamiento fundamental. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos. Hechos 1:9. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que él ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que vendrá. ¿Cómo? Pues como le habéis visto ir al cielo. Eso está escrito en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11. Bien harían en acompañarme, pero ya ustedes allá solitos, para que bíblicamente ustedes vean la secuencia de los hechos. Hechos 1, 10 al 11. Ascendió, pues, fue alzado, dice Hechos 1:9. Luego la palabra nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, a quienes también después de haber padecido, es decir, después de haber sido crucificado, nuestro Señor Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cómo se presentó? Vivo. ¿Con una prueba dudosa? No, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitables? Con muchísimas pruebas que no dejaban la menor duda, no daban cabida a la menor duda. Apareciéndoseles durante 40 días, un día, no, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estoy citando Hechos 1:3, no es un cuento que me imaginé, que inventé ayer, no, es lo que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo citado. Bien, entonces, en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo fue, permítanme parafrasearlo así, y entre comillas, fue arrebatado y regresó. Entonces, aquí tenemos las dos fases de la primera venida. Fue y vino, fue y regresó. Entonces, estamos hablando de un mismo acontecimiento en dos fases claramente identificables. Entonces, en primera los Tesalonicenses 4 del 16 al 18, Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica y les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ya para finalizar, permítanme concluir de la siguiente manera. Consecuentemente, es importante hacer hincapié en el hecho
de que primera a los Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está directamente relacionado con primera a los Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. ¿Un qué? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es entonces el arrebatamiento un misterio revelado a Pablo. ¿Un qué? Un misterio revelado a quién? A Pablo. Misterio, ¿ok? En el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio. También lo era el arrebatamiento de la misma, pero ahora el misterio ha sido revelado a usted y a mí. Entonces la pregunta final es: si el inminente arrebatamiento se realizara en esta fracción de segundo, ¿usted sería la parte de la iglesia que sería arrebatada o sería parte de la, o sería parte, formaría parte de la parte, perdón la redundancia, que será dejada? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que sea el Señor de nuestra vida, pero que lo sea de palabra y de hecho. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Muchísimas gracias por el favor de su atención y con todo el favor de Dios nos veremos mañana a través de Radio Vida 4 a 5 en vivo, hora Hermosillo, para seguir la consecuencia de esta consideración bíblico escatológica. Por el favor de su atención, muchísimas gracias y que Dios conceda todos los más caros anhelos de su corazón, pero de acuerdo a su voluntad. Preparémonos y hagamos de el Señor Jesucristo precisamente eso en nuestras vidas. Dios le bendiga. Un placer.